Hola a todas, pues un gusto estar de nuevo aquí contigo para poder compartir un poquito acerca de la palabra de Dios y aprender juntas. Y bueno, este martes estaremos hablando acerca de la mujer. La mujer, una creación perfecta de Dios. Y esto nos dará la pauta para dar una pequeña introducción a esta nueva serie que estamos desarrollando para aprender, conocer y crecer juntas acerca del estudio de la vida de las mujeres que se encuentran en la Escritura. Es una oportunidad el poder estudiarlas. Quizás conocemos la historia de muchas, quiénes son, pero trataremos de estudiar un poquito más al respecto de sus vidas, de sus errores, de sus aciertos y de muchas cosas que como mujeres tenemos todavía que aprender. Así que hoy estaremos viendo algunos aspectos para poder entender un poquito el propósito de esta serie que estamos desarrollando. Así que te pido que vamos a orar para poner, como siempre, este tiempo en manos de Dios y que Dios nos ayude a acomodar nuestras ideas y todo lo que hoy escucharemos, que su Espíritu Santo de verdad nos guíe, como siempre. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por estos tiempos que nos has regalado a través de todo este año, que hemos estado viviendo una situación muy particular, muy peculiar para todos. Y gracias porque tú has sido fiel y nos has permitido seguir exponiéndonos a tu palabra, seguir creciendo y madurando. Te pedimos que el día de hoy lo sigas haciendo, Señor, que tú traigas claridad, Señor, que traigas discernimiento, sabiduría y todo lo que necesitamos para crecer, para madurar, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, hay algunos aspectos que yo quería compartir contigo, y es que pues Dios nos creó a todos como seres especiales, diferentes. No hay otra persona en todo el mundo y ni ha existido a través de las épocas otra persona igual que nosotros. Dios nos creó muy diferente a cada uno de nosotros, físicamente, pero también emocionalmente. Nosotros nos definimos por una personalidad. Y bueno, nuestra personalidad, si nosotros buscamos en el diccionario, dice que es aquello que engloba el conjunto de actitudes, pensamientos, sentimientos y conductas en una persona. Entonces, nuestra personalidad es precisamente eso, son nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y todas aquellas conductas de una persona. Pero se definen por tres áreas diferentes. Nuestra personalidad la podemos definir por tres aspectos o áreas diferentes. Una es nuestro temperamento, otra nuestro carácter y otra nuestros hábitos aprendidos. Nuestro temperamento podemos decir que es la esencia de la persona, con lo que Dios ya nos creó emocionalmente. Muchas veces es hereditario y ya venimos nosotros con ese temperamento al mundo. Dios nos dio un temperamento particular a cada uno de nosotros. Y en nuestro temperamento no influye mi entorno y tampoco las situaciones externas. Ya nacemos con un temperamento. Y las personas se han dado a la tarea de clasificar, de poder clasificar los tipos de temperamento que hay. Quizá te suenen conocidos los que te voy a mencionar, porque así lo clasifican los tipos de temperamento.
como flemático, melancólico, sanguíneo y colérico. Esto es únicamente con el fin, pues, de poder identificar o definir el temperamento de una persona. Es, por ejemplo, si alguien es más expresivo, autodisciplinado, más decidido, quizás más tranquilo. O por otro lado, también puede ser más crítico, más dominante, ansioso. Y entonces, estas áreas de nuestra vida son lo que van a definir nuestro temperamento. ¿Cómo es mi temperamento, mi interior? Y por otro lado está el carácter. A diferencia del temperamento, aquí sí influye totalmente mi entorno y las situaciones externas. Por ejemplo, en mi carácter influye pues la cultura en la que yo nací, mi familia, la escuela y aquellas situaciones que se van presentando a través de mi vida, quizás la pérdida de un familiar cercano, un accidente o esas situaciones que me van ayudando a formar y desarrollar mi carácter, que es diferente al temperamento. Aquí sí, como te comento, sí influye totalmente mi entorno. Y por otro lado está también los hábitos aprendidos, aquellas cosas que yo aprendo y que entonces desarrollo repetidamente. Yo puedo tener el hábito de levantarme temprano, aprender el hábito de levantarme temprano. Puedo tener el hábito de hacer ejercicio, quizá el hábito de la lectura. Y entonces, estas tres áreas de mi vida definen mi carácter, definen mi personalidad. Por un lado, el temperamento, mi carácter y los hábitos aprendidos. Pero esto es lo que define cómo soy yo, mis reacciones y cómo me manifiesto en mis actitudes, en mis sentimientos, etc. Entonces, por una parte está cómo soy, con mi personalidad. Pero una pregunta quizás más importante que también me tengo que hacer es, ¿quién soy? Y eso es con respecto a mi identidad. Y el punto clave de mi identidad es conocer o aprender a descubrir quién soy. Esto es importante porque me da un sentido de pertenencia. Tristemente, hoy en día hay muchas personas que se sienten solas y se sienten sin un sentido de identidad, porque nuestra sociedad o el mundo nos ha hecho buscar nuestra identidad en nuestras posesiones y entonces le queremos dar valor a las personas por lo que tienen, por las cosas materiales, o también buscan su identidad en sus logros y entonces quieren alcanzar un lugar o una posición. Pero la identidad va mucho más allá de esas cosas. Esas cosas no definen quiénes somos. Ahora, dentro de mi identidad podemos también separarla en dos áreas diferentes. Una serían mis rasgos físicos, aquellos rasgos físicos que definen mi identidad, como por ejemplo que soy mujer, mi cuerpo, mis órganos, mi sexo define mi identidad como mujer. También mis huellas digitales son parte de mis rasgos físicos, de mi identidad. Por ejemplo, también el color de mi piel define mi identidad cuanto físicamente. Y estas cosas yo no las puedo cambiar. El ser humano en su pecado ha tratado de distorsionar estas áreas
pero no las puedo cambiar. Mi identidad me ha sido dada desde mi nacimiento, me ha sido dada en cuanto a si soy mujer, mis huellas digitales y mi color de piel y otras más que definen mi identidad física y no las puedo cambiar. Pero ahora vayamos un poquito más allá. Mi identidad en lo espiritual. Y quiero que me acompañes y vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13. Y dice de esta manera: pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Y bueno, vemos que estos dos versículos nos dicen verdades trascendentes en cuanto a nuestra identidad. Dice que a todos aquellos, solamente a aquellos que le recibieron, que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Creer en quién? Creer en Jesucristo, creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es suficiente para el perdón de mis pecados y recibirle como, aparte de recibirle como mi Salvador por el perdón de mis pecados, también debo de recibirle como mi Señor, como el dueño de mi vida, a quien yo le entregué mi vida y mi voluntad. Entonces dice el pasaje que todos aquellos que creyeron en él y le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No un derecho que yo me gané, sino un derecho que Dios me otorgó por haber creído y recibido a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Ahora, esto tiene muchas implicaciones, porque en el verso 13 dice que estas personas que le recibieron y que creyeron en él, dice que nacen de nuevo mediante un nacimiento que no proviene de la relación de dos seres humanos como en lo natural, ni de la iniciativa humana, sino que proviene de un nacimiento espiritual, un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, cuando yo entiendo que si yo he creído en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador y le he recibido en mi corazón, entonces Dios me ha dado el derecho de llegar a ser su hija, pero he nacido de nuevo mediante un nacimiento que proviene de Dios, un nacimiento espiritual. Y mira, siempre con un derecho viene también una responsabilidad. Con un derecho o un privilegio viene una responsabilidad. Mis derechos como hija de Dios son muchísimas, porque en la Escritura está llena de promesas que Dios nos ha hecho a quienes somos sus hijos. Pero también viene una gran responsabilidad. Ahora, cuando yo he entendido mi nueva identidad en Cristo, yo tengo una responsabilidad que así como en lo natural, cuando yo vine a este mundo y en lo natural, tuve que crecer, tuve que madurar, tuve que aprender. De igual manera lo tengo que hacer ahora en lo espiritual. Y ahora, cuando nosotros entendemos nuestra identidad como hijas de Dios y entendemos que tenemos una personalidad muy particular cada una de nosotras, también tenemos que entender que con respecto a esas dos cosas, yo voy a desarrollar roles a través de mi vida. Esos roles se irán dando en diferentes tiempos de mi vida. Y esos roles me refiero a que
voy a ser quizás mamá en un tiempo, en otro tiempo quizás voy a ser esposa, voy a ser amiga, quizás en lo laboral voy a ser enfermera. Nos desarrollamos en diferentes roles a través de nuestra vida como mujeres. Pero ahora, entendiendo todo esto que te estoy comentando, quizás antes de venir a Cristo, yo había desarrollado esos roles o tenía una personalidad diferente. Pero ahora que he venido a Cristo, como te comento, hay implicaciones al yo entender mi identidad ahora en Cristo. Acompáñame a 2 Corintios 5:17, donde dice: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Lo que nos está diciendo este versículo es esto que te estoy comentando, que ahora, que así como en lo natural, yo tuve que crecer y madurar, de igual manera en el área espiritual. Ahí en Juan leímos que hemos nacido de nuevo si hemos aceptado a Jesús y que ahora somos hijas de Dios. Pero dice que ha habido un nuevo nacimiento. Y aquí leemos que precisamente eso es lo que ha sucedido. Ha comenzado una nueva vida, por lo cual yo tengo que crecer y madurar también espiritualmente. Tengo que ahora, con mi temperamento, que va a seguir siendo el mismo porque esa es la esencia de mi persona, ahora tengo que volver a formar un carácter, ahora con mi nueva identidad como hija de Dios. Tengo que volver a formar nuevos hábitos. Vamos a leer ahí en Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, y dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. El pasaje o el verso nos dice, permitan que Dios les transforme la manera de pensar. La única forma en que Dios puede transformar nuestra manera de pensar es conociéndolo a Él, conociéndolo a través de su escritura, conociendo su manera de pensar. Y entonces debo de transformar mi manera en cómo yo pensaba. Debemos de formar una mente bíblica conforme ahora a mi nueva identidad en Cristo. ¿Por qué? Porque ahora soy una hija de Dios y quiero que las personas vean a Jesús a través de mí. Debo de crecer y debo de madurar también en lo espiritual. Dice el pasaje en 2 Corintios que una nueva vida ha comenzado. Y sabes, a veces nos pasamos la vida tratando de encontrar el propósito de Dios para mi vida. Y quizás tengamos llamados diferentes o, como te comento, estemos desarrollando roles diferentes en nuestra vida, pero el propósito de Dios para nosotras, para todos sus hijos, siempre va a ser el mismo, y es que nosotros glorifiquemos a Dios. En Isaías 43, acompáñame, Isaías 43, el verso 7, dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. Ese es el propósito de Dios para tu vida y para mi vida como sus hijas, que le glorifiquemos. Como te comento, tendremos llamados diferentes,
Estaremos desarrollando roles diferentes a través de nuestra vida, pero el propósito sigue siendo el mismo para ti y para mí, y es que lo glorifiquemos. Dice que ya sea que comamos o bebamos, que hagamos todo para la gloria de Dios. Ahora, hablando un poquito acerca de nosotras como mujeres, tenemos que entender que Dios creó todas las cosas con un plan y un propósito perfecto. Desde las plantas, también los animales, nosotros como seres humanos, el universo mismo fue creado con un plan y un propósito perfecto. Y para nosotras las mujeres no es la diferencia. Entonces, aunque el paradigma, o sea, el ejemplo o modelo que nosotros encontramos en la Biblia, es muy diverso, pero también a la vez muy singular, es totalmente consecuente y sin contradicción para cómo Dios presenta el plan respecto a la mujer. Nosotros no podemos tener duda de cuál fue el propósito de Dios al crear a la mujer. Y hay aspectos que quiero que recordemos. La mujer procedió del hombre. Dios la creó a partir del hombre, pero con una naturaleza, aunque la creó con una naturaleza como la de él, la creó con una existencia individual. El hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, pero ahora su posición en Cristo elimina cualquier posibilidad de inferioridad respecto uno del otro. Los dos fueron creados totalmente a imagen de Dios. Son complementarios, pero no son idénticos. Y mira, el orden divino que nosotros encontramos en la Escritura es claramente establecido por Dios, donde identifica el liderazgo del varón, pero como siervo, y también la sumisión de la mujer con dignidad. La diferencia entre el hombre y la mujer no está en que un papel sea mejor que otro, sino que cada uno de estos papeles es importante. Ahora, cuando Dios tomó a Eva de una costilla de Adán, cuando creó a Eva, cuando creó a la mujer, Dios dijo que iba a crear ayuda idónea para el varón. Y quizás tengamos algunos problemas, o tuvimos, o quizás todavía tengamos algunos problemas con esta palabra, ayuda idónea, porque a veces pensamos que es inferior, pero nada tiene que ver con esto. Porque cuando nosotros leemos en el Evangelio de Juan, capítulos 14, 15 y 16, cuando Jesús está hablando con sus discípulos y les está diciendo que era necesario que Él se fuera para que viniera otro consolador, así lo traduce la Reina Valera. Otras traducciones lo ponen como la NTV, como un abogado defensor. La idea, porque otras traducciones también lo ponen así, la idea en sí es que iba a venir una ayuda. Otro consolador es otra ayuda de la misma naturaleza que Jesucristo, pero una ayuda que iba a venir en espíritu, que iba a estar con nosotros, que iba a venir a ayudarnos a nosotros. Y mira, ayuda o ayudante es quien posee lo que el otro no tiene, o que hace o realiza, que puede hacer lo que otro no puede realizar solo. Entonces, cuando nosotros vemos esto desde la perspectiva de que Jesús les dijo que iba a venir un ayudador, no podemos decir que el Espíritu Santo tiene un nivel inferior al de nosotros, sino que es nuestra ayuda. Él posee lo que nosotros no tenemos.
y Él puede realizar aquello que nosotros no podemos realizar solos. Es la misma idea de cuando Dios creó a Eva. Como te digo, son complementarios, aunque no idénticos, y cada uno tiene, desarrolla roles diferentes a través de la vida de las personas, pero cada uno fueron diseñados perfectos y con un propósito muy particular. Así que la idea es estudiar, conocer y meditar al respecto de la vida de estas mujeres que encontramos a través de toda la Escritura. Todas ellas vivieron en épocas diferentes, en circunstancias diferentes, tuvieron temperamentos diferentes, desarrollaron cada una su carácter, aprendieron hábitos muy particulares, tuvieron aciertos y desaciertos, tuvieron errores, pero cada una está escrita aquí en la Escritura para que nosotros podamos aprender acerca de ellas. Hoy tenemos la oportunidad de estudiar la Escritura y de como mujeres aprender precisamente de ellas como mujeres. Ahora, este proceso de crecimiento y de madurez en el cual estamos, este proceso de santificación, dice la Escritura que no va a terminar. Acompáñame a Efesios 4, verso 13, donde dice de esta manera: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Este proceso en el cual tú y yo entramos o comenzamos cuando nacimos de nuevo, dice la Escritura que va a terminar hasta que todos alcancemos esa medida, cuando todos lleguemos a ser como Cristo. Y pues realmente es que mientras estemos en esta tierra, en este mundo, pues ese proceso no va a terminar. Siempre tendremos algo que aprender, algo que madurar, algo que cambiar en nuestra vida, en nuestra manera de pensar. Nosotras como mujeres a veces nos preocupamos mucho por la belleza exterior, ¿no? Nos preocupamos mucho por vernos bien, por mantenernos bien, y eso no está mal, pero dice la Escritura que debemos de preocuparnos más por aquello que está dentro de nosotros. Acompáñame también ahí a Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3, versos 3 y 4. Y esto va dirigido para nosotras las mujeres en especial. Dice: no se interesen tanto por la belleza externa, los peinados extravagantes, las joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Esa es la belleza que tú y yo debemos de buscar y debemos de procurar, esa belleza interior, esa belleza que es muy agradable a los ojos de Dios. Tenemos que nutrirnos de la Escritura, tenemos que conocer la Escritura y tenemos que avanzar, tenemos que madurar, tenemos que buscar ser mujeres sabias. En el libro de Proverbios siempre hay una invitación y una exhortación a que nosotros busquemos la sabiduría, que la atesoremos, que la busquemos más que a cualquier tesoro escondido que podamos estar buscando. Y yo te voy a invitar a que leas todo el capítulo 3 de Proverbios. Aunque te digo que todo el libro de Proverbios nos habla acerca de esto, de buscar la sabiduría,
Pero hoy quiero leerte nada más en particular, ahí en Proverbios, Proverbios capítulo 3. Se me perdió, capítulo 3, Proverbio capítulo 3, los versos 13 al 18. Aunque te voy a invitar después que tú puedas leer todo el capítulo, pero te voy a leer nada más los versos del 13 al 18. Y dice, alegre es el que encuentra sabiduría, el que adquiere entendimiento, pues la sabiduría da más ganancia que la plata y su paga es mejor que el oro. La sabiduría es más preciosa que los rubíes, nada de lo que desees puede compararse con ella. Con la mano derecha te ofrece una larga vida, con la izquierda riquezas y honor. Te guiará por sendas agradables, todos sus caminos dan satisfacción. La sabiduría es un árbol de vida a los que la abrazan. Felices son los que se aferran a ella. Debemos de aferrarnos a la sabiduría, debemos de buscar la sabiduría y el lugar donde la vamos a encontrar es en la Escritura. Por eso es que la estudiamos, la escudriñamos y la debemos de atesorar en nuestro corazón. Y no solamente llenarnos de conocimiento, sino pedirle a Dios que nos ayude a entender. Nosotros conoceremos la vida de estas mujeres, trataremos de ver las situaciones en las que se encontraron, cómo reaccionaron, pero nosotros debemos de pedirle sabiduría a Dios en cuanto a todo ese conocimiento que nosotros vamos adquiriendo. Acompáñame también a Santiago, capítulo 1, los versos 5 y 6. Y dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Cuando se la pidan, asegúrense de que su fe sea solamente en Dios y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Si a veces sentimos que nos falta sabiduría, que conocemos la Escritura, que nos llenamos de conocimiento, pero nos falta sabiduría o discernimiento para aplicar lo aprendido, pidámosle a Dios que nos ayude a entender, que nos dé esa sabiduría que solamente proviene de Él, de su Espíritu que está en nosotros, que nos dé la sabiduría para nosotros poder aplicar todo lo que aprendemos al conocer y al leer la Escritura. Y por último, quiero leerte cómo es esa sabiduría que proviene de parte de Dios. Ahí mismo en Santiago, pero un capítulo más adelante, el verso 17, Santiago 3, verso 17, dice, sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismos y siempre es sincera. Esa es la sabiduría que proviene de Dios. Esa es la sabiduría que debemos de buscar cuando nosotros nos exponemos a la Escritura. Pero también debemos de orar para que Dios nos dé esa revelación muy particular que necesitamos cada quien para entender qué es aquello que todavía debemos de cambiar y de madurar. Así que, como te comento, todo esto que hemos hablado el día de hoy nos da pues la pauta, ¿verdad?, para hacer esta introducción a esta serie que vamos a empezar a partir del próximo martes. Y yo te invito a que me acompañes y vamos a orar para que esta serie de verdad sea de gran bendición para tu vida, para mi vida y para todas aquellas mujeres que nos acompañen a lo largo de esta serie.
Señor, pues muchas gracias por todo lo que hoy has hablado. Te pedimos que aclares nuestras ideas, nuestros conceptos y todo lo que tú necesites aclarar en nuestra mente. Ayúdanos a verdaderamente ser transformadas por medio de tu palabra. Darnos esa oportunidad, Señor, quitar la necedad, el orgullo y todo lo que siempre estorba, Señor, para que tú puedas venir y verdaderamente hacer esos cambios en nosotros. Te pedimos que el estudio de la vida de estas mujeres que has dejado tú ahí para ejemplo de nosotros pueda ser de gran bendición, que podamos aprender, Señor, a través de sus errores, a través de sus logros, de sus aciertos, Señor, y de todo lo que tú hables durante esta serie a nuestros corazones, Padre. Te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque en ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para crecer, Señor. Gracias por habernos creado a tu imagen y semejante, perfectas como mujeres y con un propósito muy específico, Señor, que es glorificarte en todo lo que hagamos. Ayúdanos a entender nuestro papel, ayúdanos a desarrollar correctamente aquellos roles en los cuales vamos estando a lo largo de nuestra vida y que todo, Señor, se cumpla conforme a tu voluntad en nuestras vidas. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, pues te invito a que la semana que entra nos acompañes. Empezaremos, por supuesto, hablando acerca de Eva. Yo sé que quizás son mujeres, pasajes, vidas que igual conocemos, pero yo te aseguro que Dios siempre vuelve a hablar a nuestro corazón y siempre tendremos algo que aprender. Te invito a que puedas leer los capítulos 2 y 3 de Génesis únicamente con el fin de poder estar un poquito más empapadas acerca del tema para cuando tú puedas escuchar el martes que entra la siguiente enseñanza, puedas venir un poquito más al día de lo que sucedió en la vida de Eva. Así que te mando un abrazo y espero de verdad con mi corazón que nos acompañes durante toda esta travesía. Bendiciones.